también menores en matemáticas. La buena noticia sí es que aumenta la certificación de los alumnos de enseñanza media en inglés. De todo ello queremos hablar con Pablo Baeza, el Ceremi de Educación de la región de Los Lagos, porque estos son datos nacionales. Ceremi, ¿cómo estamos acá específicamente en la región? ¿Nos mantenemos en esta media nacional? Estamos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la media nacional, con algunas diferencias porcentuales de un 1% menos, ¿no es cierto?, en algunos casos, y 2%, ¿no es cierto?, por encima de la media en el sector de matemáticas, en el caso de los colegios particulares subvencionados y colegios municipales, que están en segundo medio. Ahora, dentro de lo que me imagino es el análisis que estará más adelante, ya ahí al dedillo, con lo que ha ocurrido, ¿cómo se explican de primera parte o de manera más a priori lo que es esta baja significativa en lo que es el lenguaje, por ejemplo? Bueno, lo primero es establecer que los resultados del CIMSE históricamente recibieron un avance sustancial a partir de ya el año 2010, donde llegaron un avance de unos 15-20 puntos porcentuales. Fue toda una política de gobierno, ¿no es cierto?, que hizo que los resultados a partir más o menos del año 2010 en adelante se avanzaran. Esto duró aproximadamente 5 años y ahora estamos en una etapa de estancamiento. La etapa de estancamiento que se ve, ¿no es cierto?, con una media que puede ir variando entre 1 para abajo o 1 para arriba. En esa es la situación que está. ¿Qué es lo que nos prendió una luz de alerta ahora con los resultados? Fueron los resultados en esta caída de 15 puntos que no se refleja desde el punto de vista académico con alguna situación que nos permitiera establecer una causa directa. ¿Por qué? Porque se hizo el análisis a partir de la Agencia de la Calidad de determinar si es que era el instrumento que se había utilizado más difícil, ¿no es cierto?, para decirlo en términos más sencillos, era más difícil que los instrumentos que se utilizaban antes. Y se demostró que no, es el mismo instrumento que se utilizó, tenía el mismo nivel de complejidad. La prueba fue igual, digamos. La prueba fue igual, no fue más difícil. Por lo tanto, acá tenemos la necesidad de analizar cuáles fueron las variables que condicionaron esta bajada sustancial en relación directa a lo que es el lenguaje. De ahí, ¿no es cierto?, que ahora la Agencia de la Calidad tenga que generar este estudio en cada uno de los establecimientos educacionales y por qué ahora nosotros entregamos los resultados a los mismos recintos educativos. Ya el Ministerio no entrega un ranking, el Ministerio no entrega, ¿no es cierto?, los resultados abiertamente, sino que es cada institución educativa la que tiene que buscar a través del sistema y la plataforma cuáles son sus respectivos resultados. Y lo mismo se les llama, ¿no es cierto?, a los padres que quieran saber cuáles son los resultados de su propio colegio, a ir a la página, ¿no es cierto?, www.agenciadecalidad.cl y a través del RBD, que es el reconocimiento oficial del colegio, el número o el nombre del colegio, ver cómo le fue a su respectivo colegio. Porque este es el instrumento que se utiliza para evaluar cómo han sido los procesos de 5, de 6 años hacia atrás, ¿no es cierto?, y cuáles son los resultados que se obtienen. El resultado con el mismo colegio, o sea, cómo ha evolucionado ese colegio. Así es. Por eso sacó esta idea del ranking de ir comparando colegio con colegio. Claro, porque son realidades completamente distintas y un colegio que tiene un alto índice de vulnerabilidad obviamente va a tener resultados distintos. De hecho, se hizo el ejercicio con el CIMSE, sacando la variable de vulnerabilidad y los resultados entre colegios particulares subvencionados y colegios municipales no varían tanto. Pero si incorporamos la variable de vulnerabilidad, las diferencias se disparan sustancialmente, más de 30 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables externas a la vulnerabilidad no son tan importantes desde el punto de vista del resultado como el sistema, ¿no es cierto?, de segregación que está presente actualmente en el modelo educativo. De ahí la importancia del primer proyecto de ley, que es la ley, ¿no es cierto?, de inclusión, que terminaría por bajar estos índices, ¿no es cierto?, de segregación que existe en el actual modelo educacional. Y con eso evitar esta comparación que no sirve para generar planes y programas o currículum, ¿no es cierto?, pertinente a establecimientos educacionales de realidades distintas. Lo que nosotros buscamos es tratar de generar un ambiente educativo lo más amplio y lo más, ¿no es cierto?, representativo de la sociedad, y no que sean segregacionados, estén segregacionados, ¿no es cierto?, por la realidad socioeconómica de las familias. Ahora, una caída de 15 puntos, imagino que, claro, enciende alarmas, pero hay que también enfrentarlo. ¿Cómo se hace de aquí en adelante para tratar de
analizar esta situación, habrá que ver las causas exactas, pero lo importante es que hubo un grupo de alumnos que dio la prueba y que sacó 15 puntos porcentuales promedio más bajos que el año anterior. ¿Qué nos indica eso? Que hay algo está ocurriendo en el lenguaje. Así es, y algo está ocurriendo en los colegios, porque cuando hablamos de lenguaje, ¿no es cierto?, estamos hablando del instrumento de comunicación que tenemos los seres humanos, por ende, si falla el lenguaje, ¿no es cierto?, falla el entendimiento de otros procesos o de otras asignaturas. De ahí la importancia de revertir esta tendencia. ¿Qué es lo que propone el Ministerio de Educación? Como un plan, ¿no es cierto?, Plan Nacional de Lectura a partir del 2015 al 2020, que va a generar instrumentos, ¿no es cierto?, al interior de las comunidades educativas, reforzar las bibliotecas al interior del aula en los niveles iniciales, ¿no es cierto?, crear bibliotecas al interior de aula en los niveles iniciales que no las tengan, fortalecer las competencias de los docentes en las distintas áreas del conocimiento. Estamos diciendo que el lenguaje tiene que ser apoyado al interior de las asignaturas de matemáticas, la asignatura de historia, la asignatura de química, y a partir de esa transversalidad, independiente del área del conocimiento, generar las aptitudes necesarias tanto en los docentes para generar, ¿no es cierto?, prácticas de lenguaje óptimas en los estudiantes. Y junto con eso también ir potenciando el desarrollo de habilidades al interior de los niños con distintos tipos de lecturas más pertinentes a sus propias realidades. ¿Qué quiere decir eso? Que no sigamos realizando lecturas obligatorias sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, las afinidades o los gustos de los propios niños. Lo hablábamos fuera de cámaras en torno, ¿no es cierto?, si a los jóvenes les gusta leer Harry Potter, que lean Harry Potter, porque eso les va a meter, ¿no es cierto?, el bichito de la lectura constantemente, y de esa manera va a ser mucho más fácil generar un hábito a la lectura tan necesario hoy en día. ¿Cómo se combate? Porque la tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, es como yo la utilizo, es un instrumento. Pero ¿cómo se combate, por ejemplo, esto? Los tablets, por ejemplo, los niños en el computador, que lo utilizan no necesariamente para leer, lo utilizan para juegos, para ver series. Hoy día la televisión está cambiando, hoy día Netflix es una realidad también. O sea, hoy día ya es un menú y el niño tiene acceso a ese menú. ¿Cómo yo logro que lea y no esté jugando, por ejemplo, en un computador? Que por ahí puede estar también parte de esta comprensión distinta que pudiéramos tener. Bueno, la tecnología no se combate, es un instrumento, es una herramienta más para acercar a los niños, ¿no es cierto?, al conocimiento. Y en ese sentido, la construcción de plataformas con soportes bibliográficos, desde la DIVAM, ¿no es cierto?, que ya tiene y cuenta con una biblioteca amplia de ofertas de libros, que uno los puede ir leyendo con soportes como las tablets, ¿no es cierto?, nos ha permitido también desarrollar una iniciativa en los años iniciales. Estamos hablando de las guarderías, las salas cunas, ¿no es cierto?, de iniciar el proceso de lectura con estos tipos de soporte electrónico. Se tiene que utilizar la lectura, y lo vemos, ¿no es cierto?, con nuestros hijos. Cuando ellos no leen bien las instrucciones de algún juego o de algún mecanismo, ¿no es cierto?, electrónico, cometen errores. De ahí la importancia que ellos también la lectura la practiquen en este sistema, ¿no es cierto?, tecnológicos distintos. Porque obviamente la evolución de los objetos, ¿no es cierto?, que entregan información va hacia ese camino, va a utilizar cada vez más la plataforma electrónica, más que el uso del papel. Por lo tanto, la lectura no se reduce solamente a los libros, sino que se reduce a una condición del ser humano de lectura, de información, de aprendizaje, ¿no es cierto?, en torno, ¿no es cierto?, a descubrir las palabras. Claro, hay un rol no menor de los padres también en la casa, de cómo complementar aquello, cómo saber utilizar esa tecnología, que es la que está al alcance de muchos niños hoy día. Claro, el problema que teníamos antes era el acceso a la información, que era muy restrictivo. Los libros, ¿no es cierto?, no estaban en todas partes. Hoy en día tenemos una información liberada, democratizada, pero al mismo tiempo las habilidades que tenemos que ir generando los niños son otras, como discernir o reflexionar en torno a la validez de esa información. Por lo tanto, como Ministerio de Educación, lo que tenemos que ir generando habilidades de los jóvenes de ir trabajando esta información, pero determinando cuándo es una información válida, cuándo es una información que se
construyó a partir de un proceso de reflexión científica, y cuando estamos en presencia de información, ¿no es cierto?, que no es verdadera, y que por ende también los jóvenes tienen que ir creciendo con esa capacidad de discernimiento, de determinar a través del uso del método científico. Y para eso está el colegio, para eso están los profesores y también las familias. Ahora, Seremi, tomando en consideración aquello, 2015 al 2020, mejorar la capacidad lectora de los niños a través de esta idea de generar mayores textos o bibliotecas, ¿eso significa mejorar las bibliotecas existentes en los establecimientos o derechamente crear más bibliotecas, mini bibliotecas en la misma sala de clase, no solamente una biblioteca central? ¿Cómo se distribuye esa idea? Esto funciona muy bien en las etapas iniciales, tanto en la parte párvula como en la educación básica, con bibliotecas al interior del aula. En la educación media ya se hace, ¿no es cierto?, una lectura mucho más específica en torno, ¿no es cierto?, a ciertos usos de las bibliotecas generales de los establecimientos educacionales. Aquí lo que se va a generar, ¿no es cierto?, es habilitar al interior de las salas de clases de los niveles básicos y prebásicos, ¿no es cierto?, aulas al interior de las salas de clases. O sea, biblioteca en cada sala de clase. Correcto. ¿Y contextos de qué tipo? Contextos, ¿no es cierto?, pertinentes a los distintos niveles y grupos y con las distintas áreas involucradas. Estamos hablando de desarrollos iniciales en lecturas, tanto en matemática, ¿no es cierto?, porque nosotros sabemos que uno de los grandes problemas en el área de la matemática es la resolución de problemas a partir de enunciados. Claro, muchas veces no se entiende el enunciado, a veces se sabe hacer el ejercicio, pero si no se le entendió el enunciado no se puede llegar, ¿no es cierto?, a la resolución del problema. Y de ahí que este inicio de las lecturas tenga ese acompañamiento en las distintas áreas. Por lo tanto, tenemos un sinnúmero de textos y libros que apuntan a abordar estas deficiencias que actualmente tienen las bibliotecas por carecer de títulos modernos, de carecer de títulos, ¿no es cierto?, más pertinentes al grupo etario en el cual, ¿no es cierto?, se va a enfocar en esta iniciativa del gobierno. Claro. Situación entonces comparativa del año 2014, recordemos, los resultados se conocen ahora, con el 2013. Eso es lo que estábamos viendo recién ahí, por ejemplo, en los octavos básicos, esta caída de 15 puntos en el ámbito efectivamente de la comunicación y del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa con el inglés? Porque hay la buena noticia es que aumenta la certificación, que eso es una prueba relativamente más nueva, pero las diferencias son también hoy día, siguen siendo muy fuertes entre un colegio público y un colegio privado. Así es, bueno, la noticia, ¿no es cierto?, es que el nivel de certificación se duplicó en torno, ¿no es cierto?, a los primeros resultados que teníamos en el año 2010. Por lo tanto, tenemos un mayor número de jóvenes certificados que obtuvieron al rendir esta prueba, ¿no es cierto?, de inglés en tercero medio y obtener una evaluación satisfactoria, inmediatamente recibían esta certificación. Es como un plus, un premio, ¿no es cierto?, a los jóvenes que obtuvieron buenos resultados. Pero si hacemos el comparativo en torno, ¿no es cierto?, a los colegios particulares y los colegios municipales, para llevarlo a los extremos, ¿no es cierto?, el diferencial es casi aproximadamente de un 98% de certificación en los colegios particulares con un comparativo de un 18% aproximadamente en los colegios municipales. Este diferencial es demasiado grande, pero aborda, ¿no es cierto?, características completamente distintas, que no los hacen comparables. 5 veces la diferencia. 5 veces, pero también si vemos la malla al interior de los colegios particulares, que tienen el inglés con un desarrollo propio desde el punto de vista de la cantidad de horas que le asignan a esta asignatura, es muy superior al doble de lo que le asignan los colegios municipales. Estamos hablando de que los colegios municipales tienen aproximadamente 2 horas de inglés. Podrán tener, ¿no es cierto?, algún apoyo algunos, pero tienen por lo general 2 horas de inglés, en comparación con los colegios particulares que tienen 6 horas de inglés. Por lo tanto, acá hay un diferencial grande desde el punto de vista de la cantidad de horas que le asignan los niños al estudio de inglés. Más aún, cuando en muchos colegios particulares se hace una diferenciación al interior de los cursos, ¿no es cierto?, de jóvenes en el estado avanzado, en el estado medio, ¿no es cierto?, y en el estado inicial, lo que le permite a los profesores concentrarse específicamente en niños con ciertas habilidades en común. Por eso es que los resultados de los colegios particulares, ¿no es cierto?, en el área de inglés es significativamente superior a establecimientos municipales donde no hay esta separación al interior de la sala y más aún tienen menos asignación de horas. De ahí que el uso de los resultados del CIMSE y nosotros como ministerio estemos tratando de que no se siga utilizando como un comparativo entre colegios,
porque no podemos comparar colegios con distintas realidades, con distintos alumnos y con distinta cantidad, ¿no es cierto?, de horas y de profesores. Ahora, en el mundo público, ¿por qué no hay más horas de inglés? ¿Por un tema que así se ha determinado en el ejercicio del desarrollo de este ramo? ¿Por falta de profesores? ¿Por falta de dinero para esos profesores? ¿Por qué hay una diferencia de 2 a 6 claro, en horas? Actualmente el currículum, ¿no es cierto?, establece esta cantidad de horas necesarias para poder cubrir los planes y programas que tiene asignada esta asignatura en particular, como así también lo tiene la asignatura de lengua intercultural indígena, ¿no es cierto?, lo que corresponde, ¿no es cierto?, a todos los colegios que tienen más de 20% de población indígena, también tienen una asignatura de lengua indígena y que también tiene estas 2 horas, ¿no es cierto?, a la semana. Junto con eso tenemos otras asignaturas que también van teniendo esta división de horarios. No podemos generar tampoco, con la actual cantidad de profesores existentes en inglés, más horas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto con los estudios tanto regionales que tenemos un gran número de profesionales de otras áreas que manejan el inglés que están con permiso por parte de las provinciales de educación para ejercer la docencia de inglés. No existen actualmente profesionales de inglés que puedan impartir las horas, ¿no es cierto?, necesarias actualmente con estas 2 horas. No todas las horas que se requieren son cubiertas por profesores, pedagogos de inglés, sino que se pueden cubrir con profesionales de otras áreas que sepan inglés. Así es, y ese es un diferencial que existe principalmente en la educación municipal. La mayoría de los colegios particulares subvencionados o particulares, ¿no es cierto?, congregan la mayor cantidad de docentes propiamente tal de inglés. De ahí, ¿no es cierto?, la carencia en el mundo municipal, y sobre todo porque los mismos docentes ven que la asignatura de inglés, por tener muy pocas horas, no alcanzan a tener un contrato de jornada completa, por lo tanto prefieren irse a otro establecimiento donde, porque tienen más horas, van a tener un contrato en un solo colegio. En cambio, los municipales tienen que ir a hacer clases en 2 o en 3 colegios para generar, ¿no es cierto?, ese contrato que les permita, ¿no es cierto?, subsistir. Claro, ahora entendiendo que el inglés es un idioma que hoy día es el de los negocios, es el que efectivamente se utiliza en prácticamente todas las tecnologías, es casi el idioma también de la diplomacia, etcétera. O sea, es un elemento que puede ser diferenciador también al egresar de enseñanza media. Bueno, de hecho, ahora dentro de lo que son los programas en los colegios municipales, se ha invertido fuertemente en apoyarnos con angloparlantes que han llegado a la región, ¿no es cierto?, y se han instalado en centros de educación municipal, donde los docentes de inglés hayan sido muy destacados desde el punto de vista de sus resultados. Entonces, una forma de apoyarlos en sus buenos logros es incorporar a un angloparlante que viene, ¿no es cierto?, por un año o por un semestre, ¿no es cierto?, y va a ayudarlos en las prácticas pedagógicas. Junto con eso también se realizan año a año los campamentos de invierno, los campamentos de verano, donde jóvenes se reúnen en algún establecimiento educacional y durante toda esta jornada hablan, practican, ¿no es cierto?, y juegan en inglés. Esto es en apoyo directo, ¿no es cierto?, a las prácticas al interior de estas comunidades educativas. Y junto con eso nos hemos dado cuenta que cada vez más los colegios construyen, ¿no es cierto?, a través de la posibilidad que tienen al interior de una comunidad educativa de generar talleres de inglés. ¿Por qué? Porque la misma ciudadanía se da cuenta, como tú bien dices, la necesidad de que nuestros jóvenes día a día, ¿no es cierto?, manejen un segundo idioma por todas las puertas que se le abren, ¿no es cierto?, por poder manejar de forma, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, más coloquial un idioma más natural, en una región también tan caracterizada por el turismo, exactamente, donde hay muchos visitantes, donde etcétera. Hay muchas visitas. Hay oportunidades que sin duda se abren para un joven que egresa probablemente en la enseñanza media hablando inglés con respecto a otro que no, y va a tener diferencias también probablemente en la universidad, le va a costar más ajustarse por ahí. Ahora, Seremi, lo último, ya en esta región tan diversa, tan particular, llena de islas, de territorios vírgenes hacia algunos sectores de la zona de Osorno, hacia la costa, por ejemplo, o hacia la precordillera, cordillera, ¿cómo está esa relación? Porque hoy día no se están comparando los colegios, usted bien nos ha dicho ahí, no están los resultados abiertos como antes. Mira, el colegio tanto salió disparado en el CIMSE y la escuelita no sé cuánto. Pero hay una relación también, a lo mejor en vulnerabilidad geográfica,
con respecto a establecimientos que están en zonas isleñas, por ejemplo, o que están en zonas rurales extremas, con aquellos establecimientos que están en la ciudad? Comentábamos eso hoy día, ¿no es cierto?, con la entrega de los resultados con la directora de la Agencia de la Calidad, y precisamente veíamos cómo existen muy buenos resultados de las escuelas rurales unidocentes, donde un profesor, ¿no es cierto?, que comparte con un pequeño grupo humano, logra obtener muy buenos resultados, ¿ya? Pero en términos generales, los resultados en provincias con un índice de ruralidad mucho más grande son sosteniblemente menores que los resultados en provincias mucho más urbanas. Perfecto. Si comparamos Yanquihue y Osorno, que son provincias más urbanas, en relación con Palena y Chiloé, los resultados al por mayor, ¿no es cierto?, si se toman todos, arrojan que hay mejores resultados en las provincias urbanas. Pero aquí también tenemos que considerar que esta proporción está sumada a la mayor cantidad de colegios particulares subvencionados y mayor cantidad de colegios particulares en las provincias de Yanquihue y en la provincia de Osorno, donde está la mayor concentración de oferta privada de educación o particular subvencionada. En desmedro, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, comparativo o de las variables que se suman, en el caso de Chiloé, donde la mayoría de la matrícula, ¿no es cierto?, es municipal, y lo mismo que pasa en el sector, ¿no es cierto?, de Palena, donde también la mayor cantidad de oferta es particular, municipal, y donde estos resultados en comparación con las zonas más urbanas se ven en desmedro. Por eso es que hay que analizarlo en terreno, en situación y no comparativamente, porque eso nos hace perder el foco del resultado del CIMSE. Porque el CIMSE, y eso tiene que quedar claro, es una evaluación. Y como evaluación nos sirve como instrumento para tomar políticas didácticas al interior de cada comunidad educativa. Una evaluación no es lo que busque un profesor. La evaluación es el resultado de un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo no es tener buenos resultados CIMSE, sino que los resultados se van a dar cuando los procesos de aprendizaje al interior de esta comunidad son buenos, eficientes, ¿no es cierto?, y toman en consideración todas estas variables que hemos mencionado. Ahora ya como representante político también del Ministerio de Educación, ¿cómo evalúa estos resultados? Son muy importantes desde el punto de vista del análisis al interior de cada comunidad, porque te permite como profesor decir en qué estamos bien, qué hemos hecho bien, por qué vamos mejorando, en qué nos estancamos, en qué necesitamos, ¿no es cierto?, volver a transformarlo y en qué lo hemos hecho mal. Porque en cualquier ambiente educativo uno tiene que ser capaz, a través de las evaluaciones, de determinar en qué cosas lo has hecho bien, qué ejercicios resultan, qué didácticas nos funcionan y en qué otras no están funcionando, en cuáles tenemos que cambiar. ¿Le preocupa ese es el diálogo al interior del colegio. Sin lugar a dudas, una sociedad, ¿no es cierto?, que tiene problemas desde el punto de vista del desarrollo de habilidades lingüísticas, tiene que enfrentarlo con distintas iniciativas. Una que mencionábamos al comienzo es el Plan Nacional de Lectura, y otra que va a afectar directamente a desarrollar mejores habilidades lingüísticas es la creación, ¿no es cierto?, de la asignatura nuevamente de educación cívica, que sin lugar a equivocarme, va a generar, ¿no es cierto?, un nuevo estadio al interior de las comunidades educativas que nos va a permitir generar nuevas habilidades lingüísticas, pero también nuevas habilidades de el discurso, nuevas habilidades, ¿no es cierto?, de la reflexión en torno a lo que se lee. Eso es lo que busca, ¿no es cierto?, una asignatura enfocada en la ciudadanía. Así que era un tema en el que estábamos al debe como país, era una asignatura en la que estábamos al debe, ¿no es cierto?, como sociedad. Así que esto vamos a tener que analizarlo en 5 años más, una vez que los resultados del CIMSE nos demuestren si este instrumento, que es el CIMSE, va a reflejar todas estas inversiones, todos estos estímulos a mejorar el lenguaje en los colegios de nuestro país.